La reforma penal en México del 2008 es una reforma de derechos humanos, sin duda alguna. Reorganiza todo el marco jurídico, entre otras cosas, obviamente, e institucional en materia de procuración e impartición de justicia para que estuviera acorde con todo el desarrollo normativo referido a los estándares de derechos humanos que se ha creado a nivel universal, en el sistema universal y en el sistema interamericano de derechos humanos. Y ya lo decía en sus palabras de inauguración el doctor Pacheco, de la vinculación estrecha que hay entre la reforma constitucional del 2008 y la reforma al sistema penal acusatorio, perdón, la reforma constitucional del 2011 y la reforma al sistema penal acusatorio en el 2008, que como ya se ha mencionado varias veces, termina su periodo de vacaciones este domingo. Esta reforma constitucional del 2011 significó la apertura expresa de la jurisdicción mexicana al ordenamiento internacional y la transformación del sistema de protección y garantía de derechos humanos. Quienes desde antes de esta reforma ya trabajaban en todos estos temas judiciales y temas vinculados al sistema de administración de justicia han visto esa transformación y han visto cómo México ha jalado instrumentos internacionales, derecho duro pero derecho suave también, a su ordenamiento nacional para trabajar todos estos temas, especialmente en temas de acceso a la justicia. Introdujo también una serie de categorías que permiten deducir claramente qué se le puede exigir a las autoridades del Estado, tanto actores como actrices, en materia de derechos humanos y por lo tanto responsabilidades y mecanismos de reparación tanto sustantivos como procesales ante el incumplimiento o la vulneración de algún tipo de derechos. Esta reforma tiene una repercusión directa con este sistema penal acusatorio, pues los estándares de derechos humanos y sus mecanismos de aplicación e interpretación son indispensables en diferentes momentos de la acción penal. Entonces, ¿sobre qué nos paramos? Nos paramos sobre que el sistema de justicia penal acusatorio debe partir de un enfoque de derechos. Un enfoque de derechos, ¿qué significa eso? Partimos de que el eje central, quien protagoniza, es la persona, el ciudadano, la ciudadana que va hacia el sistema de administración de justicia. Ya lamentablemente para muchos y para muchas, jueces, fiscales, defensores, no vamos a ser los protagonistas, lo vamos a ceder como debería haber sido desde el comienzo. México tiene más de 200 tratados o ha suscrito más de 200 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y vamos a ver cómo es que la reforma constitucional y el sistema de justicia penal, esta reforma también los vincula. Dos tipos de derechos humanos, tratados de derechos humanos, perdón, situaciones especialmente preocupantes, y aquí podemos mencionar la trata de personas, podemos mencionar el crimen organizado, y por otro lado, el tema específico que me voy a referir hoy, que son los derechos en favor de grupos cuyas personas integrantes requieren una protección especial, específicamente como lo consagran las reglas de Brasilia y las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad, personas y grupos en esta condición. ¿Cómo y cuándo se usa todo lo anterior en el sistema de justicia penal acusatorio? En todas las etapas, en todos los momentos, en todas las audiencias, es posible introducirlos en estándares de derechos humanos y aludir al bloque de constitucionalidad invocando tanto los tratados internacionales como las interpretaciones específicas de, en nuestro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también voy a traer a colación algunas de sus sentencias referidas a este caso. Pero vean que no solamente es la norma la que lo dice, lo ha dicho también la jurisprudencia. Una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México estableció lo siguiente: los agentes del Estado mexicano no solo deben observar la normativa internacional de carácter obligatorio y la jurisprudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas de universalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante,
previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los estados. Esto es lo que conocemos, quienes somos abogados o quienes, y abogadas y quienes estamos estudiando o estudiaron derecho, el soft law o el derecho suave. Hablamos del derecho fuerte, este marco normativo internacional, y el derecho suave, declaraciones, proclamas, directrices, y aquí entonces nos vinculamos con las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad, que son lo que llamamos las reglas de Brasilia. Nos indican que los grupos en condición de vulnerabilidad, que ahora vamos a mencionar, tienen diversos obstáculos, tienen que sufren algunos obstáculos, barreras que le impiden acceder a la justicia de manera igual a las otras personas. Entonces tenemos que conocerlas. Les invito a que ahora en un ratito, cuando se termine la actividad, busquen en internet las reglas de Brasilia y las conozcan un poquito. ¿Qué hablan las reglas de Brasilia? ¿Qué nos dicen las reglas de Brasilia? Bueno, nos hablan de que es un derecho, que el acceso a la justicia es un derecho fundamental para acudir y promover los órganos encargados de la impartición de justicia con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, cumplida e imparcial. Y aquí podemos mencionar tres elementos, tres aspectos del acceso a la justicia que no se pueden quedar de lado. Uno, el acceso propiamente dicho, y es poder ingresar, tener lugares adecuados para que una persona en silla de ruedas, una persona en muletas, una persona adulta mayor con alguna dificultad de movilidad pueda ingresar a las instancias judiciales. Pero también ahí hace referencia a cuántos sistemas de administración de justicia de nuestra región latinoamericana nos tiran la puerta en la cara. ¿Cuántas veces viene el ciudadano, viene la ciudadana, la persona usuaria de los servicios de justicia y se encuentra con una puerta giratoria? Desde que llegan, lo empujan para afuera. No sé a qué viene, no sé, si usted tiene que ir aquí, allá, allá, eso no se ve aquí. No tenemos personas preparadas ni siquiera para la información que se le da a la persona usuaria. También hablamos de una sentencia fundada en derecho como otro elemento del acceso a la justicia. Una sentencia fundada en derecho donde se hayan garantizado todas las, redundantemente digo, garantías procesales, y cumplir con una resolución que no nos llevemos bajo el brazo y nos vayamos a dormir y la dejemos debajo de la almohada. Una resolución, una sentencia que pueda hacerse efectiva, que realmente nos devuelva aquel derecho que nos fue vulnerado, se nos reconozcan aquel derecho que no ha sido reconocido. Ese creo que es el desafío, uno de los desafíos más grandes que tenemos en la región. Las sentencias son muy lindas, bellas, hay unas que traen un desarrollo jurisprudencial impresionante, pero no se hacen efectivas, no las podemos hacer efectivas. Entonces, el acceso a la justicia es un pilar fundamental de todo Estado de derecho democrático, que obliga a los Estados a poner a su disposición, a disposición de las personas ciudadanas, de todas las personas usuarias, mecanismos de tutela efectiva de sus derechos y de resolución de sus conflictos de relevancia jurídica a través de recursos judiciales que sean accesibles y que sean adecuados. Y referido a esto, voy a hablar más adelante sobre algunas de las barreras que tienen las personas en condición de vulnerabilidad en nuestros sistemas de justicia. ¿Y por qué es importante el acceso a la justicia? Como les decía hace un rato, es la puerta de entrada, que a veces es giratoria, pero esperemos que no, la puerta de entrada al sistema de tutela judicial y de resolución de conflictos. Sin la aplicación efectiva de este derecho de acceso a la justicia, la exigibilidad del resto de derechos consagrados en la Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales, pierde toda viabilidad. Es el último recurso para que un derecho nuestro sea efectivo. Pero además es un derecho humano esencial e instrumental. No sé cuántos y cuántas aquí realmente trabajan en el sistema de administración de justicia, pero yo sí.
¿Y cuántas van a trabajar más adelante? Porque es posible que lleguemos allí. Ustedes se habrán pensado algún día cuando van al sistema de salud, o habrán reclamado porque si en justicia no andamos muy bien en salud, tampoco en la región, cuando vamos al sistema de salud y no nos atienden, pegamos gritos diciendo: es mi derecho humano a la salud, ¿verdad? Pues cuando vayan a nuestros sistemas de administración de justicia, o cuando ustedes estén representando a alguna persona, especialmente una persona en condición de vulnerabilidad, tengan en cuenta esto: es un derecho humano esencial e instrumental, es un derecho humano, y por ello tienen derecho a gritárnoslo y a exigírnoslo. Una vez se accede a la justicia, se convierte en un instrumento en el que cobran sentido todos los otros derechos y las garantías constitucionales que han sido agrupadas en diversos ordenamientos. Entonces, por medio de este derecho humano, se le da contenido material a la igualdad formal, a la igualdad no solamente la que está en la norma, a la igualdad de poder llegar y que de verdad me reciban y me atiendan, mediante la exigibilidad de otros derechos y la resolución de conflictos, porque permite dar efectividad a los distintos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, abriendo camino para el reclamo de su cumplimiento y garantizando de este modo la igualdad y no discriminación, que son dos caras de una misma moneda, y ustedes lo deben tener claro. La igualdad, cuando yo tengo garantizada la igualdad, por ende no hay discriminación, y si parto de que hay una discriminación, no estoy garantizando la igualdad. Y aquí quiero mencionar a una persona a la que le tengo mucho respeto y mucho aprecio, y un mexicano que creo que de quien se deben ustedes sentir muy orgullosos, don Sergio García Ramírez, quien además de todos los cargos que ha ostentado en este país, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice en este libro publicado en el 2003, Los vulnerables ante la justicia, bueno, ese es el artículo, Los vulnerables ante la justicia, dice: cobra especial relevancia desde la perspectiva de las personas que enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad considerar que en América Latina, ámbito fundamental de la jurisdicción interamericana, hablar de desigualdad y vulnerabilidad no es referirse a situaciones excepcionales, sino a hombres, y yo con el respeto que le tengo a don Sergio le incluí mujeres, porque si no nos nombran no existimos, compañeras, así que les invito a que se hagan nombrar. Y hechos de la vida común y cotidiana, la más flagrante e inmediata. Este es el territorio que habita la mayoría de la población de nuestros países y quedan sujetos a examen los problemas que afronta una extensa legión de desvalidos, reclamantes de diversos satisfactores, entre ellos la justicia. Y aquí sí quiero que participen y que hablen y no sean tímidos y tímidas. A ver, ¿hay alguien aquí que se identifique con este señor? Y levante la mano. Sí, miren, lo que faltan en este planeta son héroes de verdad, entonces si se identifican, levanten la mano. No porque usen la ropa interior por fuera. Bueno, pareciera que nadie se está identificando con él. Entonces yo les pregunto, ¿este es el paradigma de lo humano? Ay, ustedes dicen con fuerza que no, casi siempre son las mujeres las que dicen. Si nos lo proponemos. Muy bien, me gusta ese punto de vista suyo. Pero yo me estoy enfocando más en otro tema, y es, ¿qué representa este señor? ¿A quién representa, más bien? No lo digo yo. Representa a un hombre
blanco, gracias Adriana. ¿Qué más? Alto, guapo, ¿Qué? Guapo. Bueno, entre gustos no hay disgustos. Blanco, alto, adinerado o por lo menos de una condición económica del medio para arriba, que no pertenece a ninguna etnia indígena, no es afrodescendiente, no es chino, oriental, no, hasta ese momento no tenía ninguna discapacidad. ¿Están de acuerdo conmigo? sí. ¿Quién dijo sí tan bonito? Ah. Ok, entonces, después de esto que digo, es el paradigma del humano. Es el paradigma a seguir, es desde donde deben surgir las normas, las leyes, las prácticas. No. ¿A quién olvida este paradigma? Este paradigma es el ser único, neutral, universal, desde el que han partido todo lo que ha formado nuestra historia. Cuando recordamos el inicio de los derechos humanos, hablamos de la declaración del hombre y el ciudadano. Así se llamaba, Declaración del hombre y el ciudadano. Posteriormente ya hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, lo que no se nombra, no es visible. Ese paradigma hacía referencia a un hombre heterosexual, perdón, olvidé mencionar porque, digamos, nosotros creíamos que tenía alguna relación con Lisa. ¿Lisa se llamaba Luisa. Entonces partamos de que es heterosexual, adulto, blanco y sin discapacidad. ¿Y a quién nos deja por fuera ese paradigma? Vean a toda la población que deja por fuera. A las mujeres, a las personas transgénero, transexuales e intersex, a las personas homosexuales, a los hombres que tienen sexo con hombres, las lesbianas, bisexuales y personas queer, a los niños, las niñas, los adolescentes y a las personas adultas mayores, a las personas indígenas, a los afrodescendientes, a las personas asiáticas y a cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad. Ahí yo le agregaría algo que me viene a la mente ahorita, y es migrante. Y ahí, si alguno de ustedes no se identifica con ninguna de esas, podamos poner migrantes porque en algún momento podemos llegar a ser. Resulta que el planeta Tierra, por lo menos hasta lo que conocemos, está conformado por, pero no solamente hombres y mujeres, sino hombres y mujeres que tienen diversidad de edad, diversidad de etnia, diversidad de nacionalidad, diversidad de condición económica, de orientación sexual, identidad de género y muchas más que condicionan nuestra vivencia en este planeta Tierra. Entonces hay hombres así y mujeres así, y si empezamos a hacer la combinación vamos a tener miles y millones de personas que en ningún momento se parecen a ese paradigma del humano que mencionaba hace un ratito. ¿Y esto qué tiene que ver con el acceso a la justicia? ¿Tiene algo que ver? Sí. Usted se va a ganar el premio también al mérito judicial, o mérito jurídico, porque ha participado mucho. Ok, en esta línea de análisis resulta relevante identificar el alcance del acceso a la justicia, adoptar una interpretación amplia, y esto es básico. Si nosotros seguimos haciendo interpretaciones taxativas, hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a partir, y eso es importante que lo tengamos claro, que toda norma parte de ese paradigma universal al que hacía referencia. Entonces, adoptar una interpretación amplia de los elementos estrictamente jurídicos asociados al ejercicio de este derecho con el fin de eliminar las barreras de diversa índole que limitan la posibilidad de que todas las personas conozcan sus derechos y acudan ante las instancias pertinentes. ¿Y qué necesitamos para ello? Necesitamos empezar a implementar el enfoque diferencial en el acceso a la justicia. ¿Puedo hacer una comercial? Voy a hacer un comercial que no me pagan por él, y es que este año el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica,
que es un ente perteneciente al sistema interamericano, tiene un curso todos los años referido a los derechos humanos y cada año tiene un tema específico, y este año es el enfoque diferencial en el acceso a la justicia. Si alguien está interesado en este tema, estaría bueno que entrara a la página web del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y se postulara para participar y profundizar sus conocimientos al respecto. Ok, el enfoque diferencial en el acceso a la justicia es una aplicación rigurosa del principio de igualdad y del derecho a la igualdad. Cuando hablamos de igualdad pensamos que es una mera suma matemática, y no es así. Que supone el trato igual para personas que se encuentran en situaciones similares y un trato diferenciado para aquellas que están en situaciones distintas. Este enfoque diferencial en el acceso a la justicia nos va a permitir, o le va a permitir a las autoridades, evidenciar las condiciones de vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad a partir de sus necesidades específicas de protección, para determinar las acciones pertinentes que garanticen el efectivo acceso a la justicia de estas poblaciones. No podemos seguir trabajando en ninguna de las áreas en que nos desarrollemos sin saber quiénes son nuestros clientes. Yo tengo que saber quién es ese usuario o esa usuaria que llega a mí para pedir, para reclamar. Si yo no lo conozco, si yo no la conozco, no voy a poder brindar el verdadero y real acceso a la justicia que se merecen y que nos merecemos todos nosotros y todas nosotras. Y entonces, ¿discriminamos o no discriminamos en la justicia? Ella ya se ganó el premio, yo se lo doy ahorita. ¿Discriminamos arriba? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguno o alguna de ustedes se ha sentido discriminada? Sí. ¿Hacemos grupo de una vez? Pues sí. ¿Y por qué discriminamos? Porque somos una construcción social y en esa construcción social hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos estudiado Derecho y seguimos nuestra actividad profesional partiendo de esta sociedad que discrimina. Una sociedad androcentrista donde parte desde el hombre como el centro de la humanidad, adultocentrista donde las personas jóvenes no tienen acceso a las mismas cosas, nos exigen a los 24 años que ya seamos profesionales, pero además tengamos, yo no tengo 24 años, no se me asusten, estoy ya bastante lejana de eso, pero nos exigen a los 24 años haber terminado una carrera y además tener experiencia laboral, ¿verdad? Y ese adultocentrismo también deja por fuera a las personas adultas mayores, que además tienen tanto que aportarle a esta sociedad. Homofobia, creo que no tengo que hacer referencia a este tema si pensamos la madrugada del domingo en Orlando, una sociedad cargada de odio. Lesbofobia igual, xenofobia. Somos latinoamericanos y sabemos lo que es eso, si hemos salido de nuestro país, y racista. Entonces, ¿cómo no vamos a discriminar? Si somos una sociedad que discrimina, lo replicamos en cada uno de los ámbitos en que estemos desarrollándonos. Este enfoque diferencial en el acceso a la justicia, como lo decía hace un momento y como lo refieren las reglas de Brasilia, pretende garantizar los derechos referidos al sistema de justicia cuando yo los quiero hacer valer en el sistema de administración de justicia de ciertos grupos. Estos grupos son personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué significa esta expresión de grupos en condición de vulnerabilidad? Se utiliza para designar a aquellos grupos de personas o sectores de la población que por razones inherentes a su identidad o condición y por acción o omisión del Estado se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. ¿A qué grupos podemos mencionar como, hablemoslo aquí en México, como grupos en condición de vulnerabilidad? Yo actualmente estoy tomando un curso de prevención del delito y precisamente un grupo muy vulnerable, si no es el que ocupa el primer lugar, es la juventud. La juventud Penal juvenil. está olvidada y es el factor que determina o el detonante de la delincuencia en la sociedad. Es un grupo de
desprotegido, vulnerable y no atendido. Está muy bien. ¿Otro grupo? Grupos indígenas. Los pueblos indígenas. ¿Quién más? ¿No hay más? Las mujeres, muy bien. Las reglas de Brasilia hacen referencia a la condición. Entonces, menciona la edad, y ahí incluimos lo que usted está mencionando, ¿verdad? La edad, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, los pueblos indígenas, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, el tema de género, o sea, en el anterior era la etnia, en el tema de mujeres, el género, la pertenencia al género femenino, hace referencia también a las personas migrantes, a la migración, hace referencia a las personas privadas de libertad, a la condición de privación de libertad. ¿Qué más hay? Podría entrar también las personas con bajos discapacidad, recursos económicos, ¿no? Pobreza como una dificultad para acceder a la justicia. En realidad se menciona a varias condiciones. Personas víctimas del delito y mujeres víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica. La perspectiva de acceso a la justicia era lo que les mencionaba recién empezaba. Supone centrar la atención en los derechos de los justiciables frente al Estado. El sistema judicial es un medio para conseguir el cumplimiento de una función del Estado. ¿Y cuál es esa función? Proteger a las personas ciudadanas mediante la resolución de los conflictos. Aquí el ciudadano o la ciudadana se convierte en el protagonista real del sistema de justicia, desplazando de este lugar al juez o la jueza y al resto de profesionales del derecho. Entonces hablamos de un sistema de justicia orientado al ciudadano. Esto no nos gusta mucho a quienes, bueno, a mí sí, pero no gusta mucho a jueces, fiscales, defensores, porque no quieren perder ese poder y ese privilegio que es ejercer, tener en sus manos, por ejemplo, un tema de libertad, un tema de libertad. Pero esa es la realidad y para eso trabajamos, para que las personas, cualquiera que sea su condición, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y pese a que han existido múltiples procesos de reforma en América Latina, y ustedes pues ya también lo vivieron, no se lograba mejorar la posibilidad real de acceso a la justicia para ciertos sectores desfavorecidos de la sociedad. Estas poblaciones han encontrado a través de la historia mayores obstáculos para la tutela efectiva de sus derechos de parte de los poderes públicos. Por ello los sistemas de administración de justicia, los poderes judiciales, deben focalizar la atención hacia aquellos grupos socialmente, histórica y regularmente en condiciones desventajosas para la concreción de sus derechos. Estos grupos son personas, se trata de personas que son o han persistido o han sido persistentemente, objeto de alguna forma de discriminación o afectación de sus derechos, como los que mencionamos hace un momentito. Por esta razón, la identificación de los grupos en condición de vulnerabilidad varía en cada sociedad y en cada momento histórico. Un ejemplo de ello es Colombia. Colombia tiene, bueno, que lamentablemente supongo, bueno, ojalá y no, ustedes también lo viven. Colombia tiene una población específica que son las personas, 5 minutos, Dios mío, voy a correr, las personas desplazadas, ¿verdad? Las personas desplazadas por la violencia, víctimas de la violencia. Depende de cada país y de cada condición y de quién ostenta el poder también en cada uno de los países y en la administración de justicia, a quién identificamos o no como en condición de vulnerabilidad. Me voy a saltar. Ok, algunas barreras que estas personas tienen que, o que sufren, que viven cuando están en frente al sistema de administración de justicia. Económicas, arquitectónicas, culturales, actitudinales e institucionales. Económicas, alguien lo mencionó ahorita, la condición de pobreza. Se traducen en el elevado costo del proceso, pero yo les pregunto a quienes son estudiantes o que fuimos estudiantes, ¿a ustedes en algún momento les dijeron que la justicia era gratuita? ¿Verdad que sí? Siempre hablan, la justicia es pronta y cumplida y gratuita.
Eso no es verdad. Eso no es cierto. Hay costos que posiblemente para que aquellos que tienen los recursos pueden cubrirlos, pero hay costos que no se pueden cubrir. Se traduce en el elevado costo del proceso, en virtud del cual puede resultar sumamente difícil acceder al sistema de justicia y hacer uso apropiado del mismo. Y el problema no reside solamente en la preparación e introducción de la demanda ante el órgano competente, es decir, contar con un abogado letrado o abogada letrada, sino en todo lo que implica la actuación en el proceso en todas las instancias. Pongo un ejemplo muy rápido: aquella señora con 3, 4 chiquitos que interpone una demanda por pensiones alimentarias, que trabaja, que tiene que ir al juzgado a ver cómo está la demanda, con los 4 chiquitos, cuánto gastó de transporte, cuánto le significa lo que tenga que comprar de alimentos para esos niños. Esos son gastos y que están vinculados de una u otra forma con el actuar judicial. Arquitectónicos, como seguíamos pensando que jueces, fiscales y defensores, juezas, fiscalas y defensoras, eran los dioses del Olimpo, las oficinas judiciales siguen manteniendo diseños que privilegian a esas personas y no a las usuarias del sistema de administración de justicia, y quienes se ven más afectadas son las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Barreras culturales, todas las que están ligadas con los pueblos indígenas, con la falta de reconocimiento de su justicia propia, la falta de conocimiento de su ambiente. Por eso hablamos de la necesidad de contar con protocolos antropológicos. Actitudinales, y estas sí estamos llenos, todos y todas: discriminaciones, prejuicios, estereotipos, continuamente presentes por falta de conocimiento. Y las institucionales, hacía referencia ahora el señor ministro de la Corte del Perú, que el 95% de las denuncias contra jueces y juezas en su país están vinculadas con la dilación judicial. Bueno, esa es una de las barreras. El retardo procesal a menudo quiebra la resistencia moral de quienes acuden al sistema de justicia, y esto puede convertirnos, a quienes tenemos a nuestro cargo la administración de justicia, en verdugos. Los formalismos, que usted le pegó el timbre y no era así, sino era así, ¿verdad? Cosas que a veces realmente no lo creemos. Como ya casi tengo que terminar, voy a hacer mención a algunas acciones específicas que deben tomarse en cuenta para ciertas poblaciones, y hago la referencia también a alguna sentencia de la Corte Interamericana. En el caso de las personas con discapacidad, ¿qué se debe? Asegurar que la discapacidad no constituya un factor de diferenciación que tenga por efecto limitar, restringir o menoscabar derechos reconocidos. Promover la eliminación o reducción de barreras que restrinjan o impidan su participación plena y efectiva en cualquier acto judicial, disponiendo de todas las medidas y recursos que garanticen su dignidad, seguridad, confianza, movilidad, comodidad, privacidad y adecuada comunicación. En este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Furlan versus Argentina, determinó que en el caso de las personas con discapacidad es de suma importancia, atendiendo el grado de vulnerabilidad, que se tramiten estas causas en forma prioritaria, la atención como la resolución de los procesos. Sería aplicar una medida de acción afirmativa, o como la conocemos, una discriminación positiva. Sobre migrantes, la condición de migrante o desplazado se convierte en un obstáculo para el goce y disfrute de los derechos humanos. Una persona que se encuentra fuera de su entorno, en la mayoría de los casos con dificultades económicas, con dificultades en el lenguaje, en la comunicación, y víctimas de discriminación, como lo somos los latinoamericanos. La condición de migrante irregular no puede, esto es muy importante, no puede ni debe ser un obstáculo para acudir al sistema de justicia con el fin de hacer valer sus derechos. La Corte Interamericana también conoce un caso, el caso Vélez Dor contra Panamá, y refiere que la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes en condición irregular se ve agravada debido a que estas personas enfrentan mayores obstáculos que las personas residentes o nacionales al procurar la garantía de sus derechos ante las autoridades. Aquí hacía referencia a las personas desplazadas en Colombia, pero ya se los mencioné. La pertenencia a pueblos indígenas y tribales.
Se debe promover la armonización entre el derecho propio con los sistemas de administración de justicia que tenemos en los estados. Tomar en cuenta las distancias geográficas y lingüísticas que alejan a las personas pertenecientes a estos pueblos de la justicia. Se requiere que jueces, juezas, defensores y todas aquellas personas que trabajamos en el sistema de justicia seamos itinerantes, que nos desplacemos de los despachos y acudamos a los centros de población indígena donde celebren debates con estas comunidades, así como poner en práctica la conciliación, el uso de intérpretes. Esto es indispensable para garantizar la comunicación e información de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Si no lo hacemos, bueno, acá hay un caso famoso que fue a la Corte Interamericana. ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo? Y hay otro, Rosendo Cantú. ¿Lo conocen? Bueno, hay que estudiar las sentencias de la Corte Interamericana como profesora. Niños, niñas y adolescentes. Hay que promover, necesidad de que el personal judicial conozca las características estructurales, cognitivas y emocionales diferentes en general frente a los adultos y en particular de cada niño. Demanda la adecuación de este sistema a sus necesidades particulares mediante el desarrollo de acciones especiales, como pueden ser con el fin de lograr que se comprenda el escenario en que participa, se exprese libremente y que quienes imparten justicia puedan comprender la expresión infantil adolescente. Qué intimidad, si es intimidante para nosotros y nosotras adultas llegar a un estrado judicial, ¿cuánto puede serlo para un niño y para una niña? En el caso Furlan versus Argentina, eso que mencioné en discapacidad, es un caso de un niño con discapacidad. La Corte Interamericana ha establecido que no basta solo con escuchar las opiniones de los niños y de las niñas en un proceso, sino que deben tomarse en cuenta considerando el rigor y la seriedad del caso. Las personas sexualmente diversas, no. Aquí está. Debemos respetar la opción sexual de cada persona, no desestimar procesos en casos puntuales de abuso y violación por considerar que la persona sexualmente diversa lo provocó y se lo buscó. Esto se da todos los días, ¿verdad? Que se basan en nuestros prejuicios y estereotipos. La importancia de garantizar entonces la imparcialidad de todo aquel que tenga a su cargo una investigación, un desarrollo o el juicio. Sobre este caso, sobre este tema hay un caso en la Corte Interamericana que no sé si conocen, Atala Rufo y Niñas versus Chile. Aquí hay una consideración muy importante el tema de administración de justicia porque se le cuestionó a Atala Rufo, quien era una jueza de la República, su trabajo, su desempeño como profesional por su relación sexual con una pareja del mismo sexo. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la imparcialidad de los jueces y las juezas que indagaron de forma arbitraria la vida privada de la señora Rufo, dado que los argumentos que motivaron la sanción disciplinaria, porque fue sancionada, fueron evidentes los prejuicios y estereotipos de las personas juzgadoras con la orientación sexual de la jueza chilena, hecho que tampoco podía ser objeto de reproche jurídico legítimo en el ámbito disciplinario. Y por último, me faltan solo dos, personas adultas mayores, y aquí voy a ir rápido. Tomemos medidas especiales de carácter temporal para esta población. Necesitamos entregarles resultados referidos a la justicia de forma urgente, porque cuántas personas adultas mayores han tenido que llevarles la sentencia al cementerio. Hay que correr. Y por último, las mujeres víctimas, que ya lo refería una compañera, que eran una población en condición de vulnerabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha detectado varios problemas estructurales que afectan procesamientos de casos de violencia contra las mujeres y otras violaciones de derechos humanos. Puntualmente, dice que hay ausencia de instancias de administración de justicia en las zonas rurales, pobres y marginadas, falta de abogados y abogadas de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos, lo vinculamos con la barrera económica,
debilidad de los ministerios públicos, así como de las instancias policiales involucradas en la investigación de delitos. Y aquí hay otra sanción para México, lamentablemente. ¿Cuál fue? Campo algodonero, específicamente en este tema. Falta de unidades especiales de fiscalías y de policía con los conocimientos técnicos especialmente requeridos para abordar temas de violencia, y un predominio, qué triste mencionar esto después de tanto tiempo, de una cultura patriarcal, prejuicios y estereotipos que abundan en nuestra sociedad mexicana y latinoamericana. Solamente para concluir, lo primero, ven la importancia de conocer la jurisprudencia internacional y cómo lo vinculamos al trabajo diario en la administración de justicia. Y luego, ¿qué se requiere? Cambios de paradigmas, la humanización de los servicios de administración de justicia. Necesitamos justicia con rostro humano, que enfrenta a estos sistemas, a retos de transformación en la organización y la cultura que le permitan lograr una mejor y más ágil gestión judicial, y cambios organizacionales y de gestión, luchar contra la mora judicial, fortalecer la conciliación y promover reformas judiciales que incluyan la simplificación de los procesos y las necesidades particulares de cada una de las poblaciones, promoviendo nuevos modelos de gestión y administración, que en esto ustedes ya están encaminados. Me pasé de los 5 minutos, muchas gracias.